Bueno, muy bien. Vamos a presentar a Sergio Perodín, sobreviviente del remolcador 13 de marzo, quien perdió a algunos familiares muy cercanos en ese lamentable hecho. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Ramón Saúl Sánchez, pues líder del movimiento Democracia y también de la flotilla, que en aquel momento fue un hecho sin duda sin precedentes, histórico, y de que todavía quedan imágenes como testimonio, y además de una flotilla que vas a hacer próximamente también, ¿no? Muchas gracias por estar a ti. Aquí en el programa. Sergio, siempre es doloroso, ¿no?, hablar de este tema. Te hemos visto a lo largo de los años hacer la denuncia. 20 años después, el crimen sigue impune por completo. Tú perdiste porque hay gente joven que está llegando, fíjate, me han pasado 20 años, que o no sabe o tiene una idea borrosa del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Para que entiendan la dimensión de esa tragedia, esta persona que está aquí, Sergio, perdiste a Pilar Almanza, que era tu esposa, que tenía 31 años de edad apenas en ese momento. Yacer Perodín Almanza, tu hijo de apenas 11 años de edad. Y Manuel Cayol. Sí, tío político de mi esposa. De la esposa, con 58 años. ¿Cuántas personas iban en el remolcador? Bueno, cuando nosotros entramos en el remolcador, el difunto Ramel contó las personas que entraban, y entraron 72 personas. 72 personas. Y murieron, hay varias cuentas, ¿no? Pero la más cercana a la realidad. En total sobrevivieron 31. Entonces, por la cuenta que nosotros habíamos sacado, eran 41 muertos. Pero, según la investigación que hizo Jorge, por los familiares y todo eso en La Habana, dice que más o menos da 37. Se pudo identificar 37 de los fallecidos. Ajá. Y de esas 37 personas fallecidas, una veintena menores de edad. Sí. No, la mayoría eran menores de edad. Menores de edad, muchos incluso niños pequeños, niños pequeños, ¿no? Sí, de 6 meses la más pequeña. Hay testimonios terribles de madres que con la manguera del chorro les echaron un chorro, varios, ¿no? Sí. Varios chorros de... Eso fue un ataque feroz, una cosa sangrienta. Eso, ellos no respetaban a nadie, las mujeres gritaban, los niños, y ellos no hacían caso a nada. Ellos no hablaban. Lo único que hablaron ellos fue cuando ellos lograron hundir, después que ya masacraron a casi toda la gente y lograron hundir el remolcador. Uno de los capitanes, un capitán de uno de los barcos, dijo: vamos a ver qué van a hacer ahora, partido hijo de puta, cuando nos vieron a nosotros, muchos de nosotros sobreviviendo en el agua. Eso fue lo único que ellos hablaron en todo el trayecto de él. ¿Y se logró identificar perfectamente quién era? Porque eran dos, como barcos de ferrocemento. Eran tres por largo. O sea, esos son unos barcos que, según compró el comandante para lo que es apagar incendios en el mar y eso, eso parece como un tanque de guerra. Tiene como una escotilla que salen por ahí los chorros marineros, ¿no? Los marineros suben ahí. Eso es una cosa, un barco sellado. ¿Y les tiran, es con manguera o tienen como unas... No, tiene unos equipo, cañones, ¿no? Como es de bomberos, un equipo de bomberos. Tienen un equipo que tira tres chorros de agua. Según dicen, tira 500 kilogramos de presión. Lo maneja un marinero como si fuera el timón de una moto, lo dirige para donde él quiera. Y con esos chorros de agua nos atacaron a nosotros. Y las madres pidiendo clemencia, paren, y ellos como si nada, ¿no? No. Los primeros que murieron fue Ramel y la que era jefa del combustible, Rosa, la difunta Rosa, era jefe de combustible del puerto. Pasando por los pasamanos del barco, con los chorros los tumbaron y los mataron, los asesinaron. Esos fueron los primeros que murieron, pero de ahí ellos tumbaron varias gente que los ahogaron con los chorros de agua y se dedicaron a echarle mucha agua adentro al remolcador para que fuera ganando en peso y para... Parece que algunos se refugiaron en la cabina y que eso fue lo peor. La mayoría se quedaron en la... Sí, y yo tengo anécdotas de gente que lograron subir a cubierta después de todo el ataque ese, y dicen que ya iban por la rodilla de agua adentro del remolcador. Ramón, ¿hay en la historia de Cuba un crimen que se le parezca a este?
por las características, no solo por el número de muertos, por el número de niños que murió, sino por la forma deshumanizada con que abordaron la embarcación de personas que simplemente querían escapar a una nueva vida. Sí, fue una forma muy alevosa, insidiosa que utilizaron para este asesinato y bueno, no conozco ningún episodio en la historia nuestra que sea comparable a este, aunque como sabemos hay cientos de miles de fusilados y de ahogados en el mar y de personas que han sido de una razón, de una manera u otra, han perdido la vida debido a este régimen. Pero definitivamente lo que sí impacta mucho en este caso, desgraciadamente, es que a pesar de haber sido un crimen condenado por las instancias internacionales, ya sabemos que la OEA tiene una resolución muy específica culpando al régimen, la ONU también, todas las organizaciones de derechos humanos condenaron este régimen. Sin embargo, eso quedó ya en el olvido, ¿no? Y por eso es que es tan importante recordar que todavía permanece en impunidad y además que el régimen que cometió hace 20 años, ese acto todavía permanece en el poder. Que es una cosa terrible. Un año después, tú organizaste una flotilla que intentó, y fíjate, eso había conmovido a tanta gente. Todavía tú no habías logrado salir cuando la flotilla, estabas en Cuba todavía, No, ya yo ya habías logrado salir, ¿no? Intentó ir hasta el punto donde había sido hundido el remolcador para depositar flores, ¿no? Y el régimen respondió con una violencia tremenda a esa flotilla, sacaron, parecía una guerra, sacaron helicópteros, sacaron los aviones MiG por primera vez, los que un año después derriban a las avionetas de Hermanos al Rescate, sacaron las cañoneras, sacaron las lanchas esas que le habían decomisado a los narcotraficantes, las cigarretas, fue una cosa terrible, ¿no? Sí. Y además, hay que decirlo, salieron muchos barcos con el ánimo, pero según la cosa se fue poniendo fea, al final era la gran decisión de que hay que aplaudir a Ramón Saúl ahí, decía, porque estaban esperando todos, ¿quién se atreve a pasar? Claro. Y tú dijiste, pues adelante, y 3 barcos llegamos al punto del hundimiento del remolcador, es cierto, pero hay que decir también que tú estuviste presente ahí y hiciste un muy valiente reportaje cuando estaba siendo perseguido en la lancha de Andy Blanco, una lanchita pequeña, tú estabas a bordo de ella, perseguido por otra lancha rápida, como bien dijiste ahora, y mantuviste una compostura tremenda narrando los incidentes y muy cuidadoso que fuiste en proteger esa película que fue una de las que le dio la vuelta al mundo después, ¿no? Sí, el video. Pero han pasado 20 años. ¿No es deprimente? Tú dices, 20 años han pasado, esa gente sigue ahí y da la impresión de que se pasan 20 más. O sea, ¿qué maldición tenemos los cubanos? ¿Cómo es posible? Aquel día tú te imaginaste que esa dictadura iba a durar 20 años más, habiéndose caído el muro de Berlín, desintegrado la Unión Soviética. ¿Cómo es posible eso? Mira, yo pienso que los cubanos que somos víctimas de ese régimen, cada día pensamos que el próximo día es el último día de esa dictadura, y esto es que la esperanza de la libertad siempre está a flor de piel en el ser humano, pero definitivamente tenemos que hacer más. Y es lo que nos ha pasado. Nos hemos acostumbrado a ser oprimidos y tenemos que cambiar eso por ser ciudadanos de conciencia que reclamamos nuestros derechos. Por eso es que hacemos estas cosas. Por eso llevamos estas luces de libertad frente a Cuba. ¿Qué va a ser qué día? Este próximo sábado, o sea, este sábado que viene, el sábado día 12, vamos a ir frente a las costas de Cuba, vamos a salir de Cayo Hueso en horas de la mañana y por la noche, a las 8 de la noche, vamos a estar lanzando las luces de libertad. Pero antes de eso, por la tardecita a las 7 vamos a hacer la ceremonia luctuosa para recordar el hundimiento del remolcador 13 de marzo. No lo hicimos el día 13 porque el día 13 está sucediendo los Juegos de Brasil y también no era apropiado lanzar ese día las luces de libertad. Cómo no, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Hay que seguir recordando yo estaba diciendo que el fusilamiento de los estudiantes de medicina fue una cosa que conmovió el alma de Cuba en el siglo XIX y tiene mucho que ver con la guerra de independencia, ¿no? Ese famoso verso de José Martí, ¿no? A los estudiantes de medicina. Se queda pálida esa historia al lado de lo del remolcador 13 de marzo. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. En nuestro próximo segmento hay un tema muy importante con el capitán Enrique García, que es cómo la inteligencia cubana monta
mentiras para desacreditar a un senador tan prestigioso como es el demócrata Bob Menéndez, cubano-americano. Enrique García, citado por el Washington Post, estará aquí en solo segundos. Muy bien, con nosotros el ex capitán de la inteligencia cubana, Enrique García. Bienvenido al programa. Gracias. Acabas de ser citado en uno de los periódicos más importantes de este país, que es el Washington Post, en relación a este tema del senador Robert Menéndez, Bob Menéndez, que fue involucrado en un tema con prostitutas dominicanas y, según el Washington Post, el gran descubrimiento es que la CIA parece tener evidencia creíble de que todo esto ha sido un montaje de la inteligencia cubana. Te consultan a ti, ellos saben a quién consultar. Yo sigo diciendo que en ese tema no hay nadie que tenga la experiencia tuya, el conocimiento, la profundidad del tema. Gracias. Y tú dices lo siguiente, dices en ese artículo que efectivamente por el momento el artículo que fue publicado sobre el senador Bob Menéndez, dices tú, yo sospecho que fue una invención de la inteligencia cubana porque ese es el estilo en el que ellos trabajan, ese es su modus operandi, ellos fabrican mentiras, a ellos les gusta crear intrigas. Estoy traduciendo del inglés al español, no sé si las declaraciones que probablemente hayas hecho tú en español fueron traducidas al inglés. ¿Se ajusta a lo que dices? Exactamente, y un poco más amplio, lógicamente, pero bueno, el artículo refleja una investigación que evidentemente muy profunda que realizó esa publicación. Desde que yo leí la primera noticia que se publicó hace más de 2 años en relación a esta medida activa, calumnia e infamia de la inteligencia cubana contra el senador Bob Menéndez, cosa que además, entre paréntesis, es una muestra más de lo que hemos repetido en tantas ocasiones, de que la dictadura cubana y su servicio de inteligencia es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos cuando es capaz de lanzar medidas de esta naturaleza contra funcionarios electos como el senador Menéndez, sencillamente por ser una persona que comprende mejor que otros muchos políticos en los Estados Unidos la peligrosidad de la dictadura cubana. Y como no se ajusta a los intereses de ellos, bueno, pues tratan de destruir su imagen, y en el momento que lo hicieron precisamente, que fue antes de las últimas elecciones para la legislatura en años recientes. Debo decir que sí, que es una medida activa de la inteligencia cubana. Desde el primer momento me di cuenta de ello. Pienso además que, recuerdo, y esto es importante que lo subrayes, Juan Manuel, yo en los años 80, por ejemplo, me tocó dirigir, o sea, eso tampoco me lo contaron, yo lo hice. Y lo hice con una persona, por ejemplo, o contra una persona que hoy en día digo con mucho orgullo que es mi amigo hace muchísimos años, que es el embajador Armando Valladares. Cuando Armando Valladares fue nombrado por el presidente Ronald Reagan como embajador ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, a mí me tocó dirigir una campaña en Sudamérica. Yo estaba en aquel momento estacionado en el Centro de la Inteligencia Cubana en Ecuador, y yo dirigí una campaña regional donde la inteligencia cubana, que fue donde se preparó en el cuartel general toda la documentación, se levantaron calumnias que si Valladares había sido torturador de la policía de Batista, que si Valladares esto, que si Valladares lo otro, cuando realmente Valladares ha sido una persona inocente. Para eso contratamos y pagamos periodistas en Sudamérica y en varios lugares del mundo. Es un ejemplo. Campañas como esas se han realizado contra periodistas, por ejemplo, que también les duele mucho al régimen, como Carlos Alberto Montaner. Se ha realizado y se realiza sistemáticamente contra figuras como el embajador Otto Reich, que constantemente es calumniado y atacado por el régimen. Y en esta ocasión, contra uno de los políticos que más respetamos aquí en los Estados Unidos, quienes comprendemos el tema cubano, que es el senador Bob Menéndez. No, pero fíjate, tiraron alto, porque Bob Menéndez no solo es el político cubano-americano más importante que hay, sin duda, sino que lo que más molesta a Cuba es que es un demócrata, porque ellos quieren hacer ver que el anticastrismo, para la industria del anticastrismo, como le dicen ellos, es una cosa de republicano, de gente de derecha, etcétera. Bob Menéndez, que es un demócrata, que es además el líder del Comité de Relaciones Internacionales en el Senado, que es o sea, es una cosa muy peligrosa, sin duda de ninguna clase, porque intervienen en la política doméstica. Pero a mí hay algo que me llama la atención. Hay una fuente de The Miami Herald o del Herald,
del Herald en español, que me cuenta que ejecutivos, directivos, no ejecutivos, directivos del periódico, poco después de todos esos eventos, se reunieron con el jefe de prensa de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, ¿no? Y que vinieron de allí con una orientación para algunos reporteros, esto me lo cuenta un ex reportero de allí, de que tenían que comprobar cada noticia que publicaran sobre Cuba, tenían que pedir la opinión de la Oficina de Intereses. El reportero le respondió, no, para eso leo el Granma, si es lo mismo, ¿no? Tiene la posición oficial, ¿no? Mi pregunta es, yo sé que a lo mejor no viola ninguna ley que periodistas o directores de periódicos, etcétera, se entrevisten con funcionarios cubanos, pero ¿no deberían hacerlo público, reportarlos para que sus lectores sepan exactamente cómo medir el trabajo que a partir de ahí empieza a suceder? Porque a partir de ahí es que el periódico se embarca de una manera abierta en esta campaña de difamación contra el senador Bob Menéndez y contra también otros cubanos aquí. Lo mismo que señalas en este caso del diario es lo que sucedió hace unos meses, por ejemplo, cuando una agencia de noticias que fue, en este caso, o los corresponsales o la corresponsal de una agencia de noticias, la AP creo que fue en La Habana, se refirió en meses pasados. ¿Te acuerdas que lo tratamos aquí el tema? Exactamente, que lo tratamos aquí en esta misma mesa. Bueno, es lo que sucede, o sea, Cuba tiene, la inteligencia cubana tiene una sección incluso dentro del Departamento de Estados Unidos, Canadá, igualito que hay otras áreas de la inteligencia que duplica este trabajo, que es contra los medios de los Estados Unidos. El trabajo de penetración e influencia dentro de la prensa norteamericana es muy grande, tanto dentro de la prensa en español como dentro de la prensa en inglés. Sistemáticamente todos los periodistas norteamericanos, que por eso es que no hay igualdad de condiciones en esta confrontación, porque bueno, aquí la gente viene y disfruta de un país con libertades que nadie se va a meter con ellos. Cuando los periodistas norteamericanos viajan a Cuba, igualito que los diplomatas, igualito que los funcionarios, tienen decenas de oficiales de la contrainteligencia cubana que en coordinación con la inteligencia buscan la más mínima cosa para comprometerlo desde cualquier punto de vista. Hemos hablado chantaje con mujeres, con tentaciones, influencia, de comprometerlos para obligarlos de alguna manera a colaborar con el régimen. En el caso del periodismo a veces se utilizan otras cosas y desgraciadamente algunos periodistas no comprenden eso y algunos medios no comprendan eso y se dejan manipular. Y en el caso del periodismo, una cosita más nada más, es muy difícil, porque ¿qué pasa? Como la relación la libertad de expresión abierta, ¿no? Yo hablo con los cubanos porque es mi trabajo, entonces es más fácil enmascarar a veces hasta una labor de colaboración consciente, a veces es inconsciente, pero la consciente también. El Herald sigue sin contestar todavía cómo es posible que la mesa redonda de la televisión cubana en el año 2007, 15 días antes de que saliera publicado el artículo de Corral, supiera exactamente ese artículo donde dijeron que había 11 periodistas que tenían conflicto de intereses y los presentaron como criminales, etcétera, etcétera. Cómo la mesa redonda de la televisión cubana 15 días antes sabía el enfoque, el tema, el trasfondo y casi prácticamente el día que iba a salir el artículo de un periódico de Miami. Eso siguen sin contestarlo y es una explicación que le deben a este exilio, a pesar de que sé que votaron a unas cuantas gente ahí, a otros no, lamentablemente siguieron pululando por el periódico y sabe Dios si continúan también. Tenemos derecho a reclamarlo porque es el gran periódico de nuestra ciudad. Tú mencionabas el artículo de AP que era sobre Zunzuneo, específicamente, ¿no? Porque se quedó un poco colgado. Que desde que uno lo lee, uno se da cuenta de que hay tanta información que solo se la puede haber dado, es mi opinión, la inteligencia cubana, por favor. No, hay cosas que allá un señor en Londres no puede saber. Eso es imposible. Y como tú dices, hay una lucha. Hay que tomarse en serio a la inteligencia cubana, no porque sean los mejores, sino porque como ellos tienen controlado el país, un americano que se baje en Cuba a tratar de espiar llama la atención porque no hay libertades, tienen miles de controles, un comité de defensa en cada cuadra, etcétera. Aquí se bajan y pueden hacer lo que quieran, tienen fachadas diplomáticas, fachadas económicas, de todo, ¿no?
fachadas de inmigrantes. Fachadas de inmigrantes, de balsero, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es una medida activa? Porque hemos estado hablando, para quien no lo recuerde... En la jerga de la KGB soviética, que fue quien educó a la inteligencia cubana, y bueno, yo me formé en la KGB, en academias de la KGB. La medida activa es una medida de influencia, es lo que llamarían, llevándolo a la jerga de los servicios norteamericanos, es una, diríamos, guerra psicológica. Es una manera de a través de desinformación, de mentiras, influir en la opinión pública y crear un estado de opinión. Muchas veces pasa algo, cuando se publica una noticia y se da el primer golpe, aunque después a la semana o a los 15 días se aclaren las cosas, y creo que hemos mencionado medidas activas aquí, ya la primera imagen que quedó ante la opinión pública fue lo primero que se dijo, y ellos logran ese efecto porque la gente se cree una mentira, y en este caso, en el caso del senador, se trató de una manera miserable. Queda turbio, ¿no? Siempre que hay un hombre, prostitutas de por medio, etcétera, es muy difícil explicar. Así que nada, vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida con el ex capitán de la inteligencia cubana, Enrique García, sin la S.